Buenas noches con todos, sean bienvenidos al primer encuentro de la clase de mecánica de patio. Mi nombre es Pau Guachamín y soy el docente encargado pues de impartir esta cátedra. Un poco a manera de presentación, pues les iré contando un poco acerca de mi perfil profesional y pues a continuación de ello pues empezaremos con el contenido de la clase de hoy. Un poco contándoles sobre mi experiencia, pues soy ingeniero mecánico graduado en la Universidad San Francisco de Quito. Actualmente me encuentro terminando una maestría en sistemas automotrices en Escuela Politécnica Nacional. Dentro del área laboral, pues me desenvuelvo como consultor automotriz. Tengo más de 7 años de experiencia en industria, pues, y pues siéntanse relajados con el contenido que vamos a ver aquí en la plataforma virtual y pues en el resto de sesiones. Un poco la manera en la que queremos desarrollar estas sesiones en vivo es como conversatorios. Lo que quiere decir pues que no únicamente yo estaré dictando la clase, impartiendo los contenidos, sino que en ocasiones necesitaré que ustedes me ayuden pues leyendo las presentaciones o con preguntas. Siéntanse ustedes libres de hacer cualquier pregunta, obviamente manteniendo el respeto y la consideración frente a todos. Si es que tienen alguna duda, alguna pregunta en el transcurso de las diapositivas, pues levanten la mano, escriban en la bandeja de los comentarios o pues también pueden activar su micrófono y se podría decir interrumpirme para despejar cualquier duda. Antes de empezar con el contenido del día de hoy, pues quisiera socializar un poco pues para las personas que están aquí conectadas y para las personas que verán esta sesión en diferido, pues un poco la manera en la que yo trabajo. Las personas que han tenido la oportunidad de tomar clases con mi persona en otros módulos, pues ya saben la manera en la que yo me desenvuelvo, pero básicamente pues en las diferentes actividades que tenemos, esto quiere decir los deberes o las tareas concernientes a la nota 2, nota 3 y el trabajo de investigación pues serán socializados al inicio o al finalizar de cada sesión. Un poco lo importante que ustedes deben tener en cuenta es de que para poder obtener el puntaje total de la nota, es decir, los 10 puntos, pues básicamente tendrán que completar los lineamientos que se les está pidiendo. En el caso de este módulo, pues se desarrollarán dos talleres, uno concerniente al sistema de suspensión, otro concerniente al sistema de la dirección y por último, pues tendrán un trabajo de investigación. Aquí lo que quiero hacer un principal hincapié para el desarrollo de estos trabajos es de que tengan en cuenta el tema del plagio. Particularmente soy una persona bastante estricta con el tema del plagio y más que nada, ¿a qué me refiero con el tema del plagio? Pues tomemos como referencia que en alguna tarea, pues nosotros tenemos que investigar algún contenido. Lo que yo me refiero con plagio es de que, por ejemplo, si nosotros tomamos información de alguna página de internet en específico, si es que nosotros queremos tomar la información, citar de manera textual lo que nosotros encontramos en el internet, en nuestro trabajo, o en libro, o en revista, o en cualquier documento, pues tenemos que hacerlo de la manera correcta. Si nosotros vamos a utilizar la cita textualmente igual, pues podemos copiarla. No, no estamos diciendo que no, pero lo que sí hay que tener en cuenta los lineamientos que se deben realizar en términos de citación. Si nosotros vamos a incluir una cita textual o vamos a parafrasear, ¿a qué nos referimos con parafrasear? Pues que si nosotros tomamos una lectura, la leemos, pero la interpretamos con nuestras propias palabras, a eso nos referimos con parafraseo. Lo que hay que tener en cuenta en este punto es precisamente dar créditos al autor original. Volviendo a retomar este tema, pues si yo tomo información de una página de internet y la quiero replicar idénticamente, pues yo deberé colocar, una vez que yo coloco el párrafo, el texto, pues tendré que colocar la cita correspondiente. Si ustedes únicamente se limitan a copiar la información del internet y pegarla en sus tareas sin colocar las citas correspondientes, automáticamente estarán cayendo en un caso de plagio. Y obviamente dependiendo el grado de plagio que ustedes tengan, pues tendrán una reducción considerable en su nota. Básicamente lo que yo me rijo es de que si veo un documento con plagio, automáticamente pues a manera de ayudarles, les pondré una nota de 3 o 4 sobre 10. Entonces, por favor, lo que sí quisiera es
a en lo menos pues yo tener que tomar esta acción y calificarles con este porcentaje de nota. Por favor, tomar en cuenta que las tareas están diseñadas pues para que ustedes las desarrollen de una manera normal. Lo que principalmente se busca pues es evaluar el grado de conocimiento que ustedes están adquiriendo y precisamente es lo importante de que ustedes traten de escribir lo más posible en sus propias palabras, utilizando sus propios términos, obviamente dentro de los lineamientos educativos que se tienen que aplicar, pero básicamente que ustedes me hagan entender a mí la cantidad de información que a ustedes les quedó, se podría decir, en el desarrollo de todo este módulo. Vuelvo y repito, si yo encuentro información sacada de internet que está copiada y pegada directamente en su documento sin la cita correspondiente, automáticamente pues tendrán una nota de 4. Adicional a ello, pues tener bastante énfasis, bastante cuidado en el tema, pues de estarse pasando las tareas que un compañero le pide al otro que le comparta la tarea para saber cómo ha hecho, pues tener bastante cuidado, porque puede darse el caso, pues de que la otra persona copie la tarea. De darse ese caso, pues automáticamente las dos personas tendrán cero, no tendrán derecho pues a alegar ninguna excusa. Entonces, tengamos bastante cuidado en ese punto. Como les digo, pues lo que trato yo es de evaluar el grado de conocimiento que ustedes tengan y pues una vez que yo he dejado claro este tema, pues esperemos que en el transcurso de este módulo pues no tengamos este tipo de inconvenientes. Un poco aquí pues si va de manera autónoma que ustedes revisen en la página web la manera correcta de citar, la manera correcta de parafrasear y también la manera correcta de ingresar la bibliografía. Una cosa es la bibliografía y otra muy diferente es la citación. Entonces, tener en cuenta esos dos parámetros. Para la bibliografía, no quiero que si ustedes sacan de internet, solo copien la dirección URL y la peguen en el documento. Esa no es la manera correcta de ingresar una bibliografía. Esto principalmente tenerlo en cuenta para el trabajo de investigación. Entonces, hasta este punto, habiendo socializado de manera clara, pues la manera en que nosotros vamos a trabajar, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud, si no, pues daríamos con inicio para el contenido del día de hoy. Buenas noches, Inge. Tengo una inquietud. Claro, dime, Julio. Para las citas, para la bibliografía, ¿qué normas utilizamos? ¿Las normas de APA tercera edición o la sexta edición? Me parece que actualmente contamos con normas APA séptima edición. Tenemos que utilizar se puede decir la última edición. Eso también justo que me haces la pregunta. Recordarles que para el trabajo de la nota 2 y la nota 3 pues tendrán que ustedes citar en normas APA. Entonces, como el compañero lo dijo, pues tienen que investigar cuál es la manera de citar y ingresar la bibliografía con las normas APA de la última edición. En este caso, me parece que es la séptima edición. Para el trabajo de investigación final, por el contrario, se les pedirá que realicen su trabajo de investigación en formato IEEE. Entonces, en ese caso, pues se subirá a la plataforma también el formato IEEE para que ustedes se guíen y pues de esta manera pues realicen el trabajo de esa manera. No sé si con eso quedó contestada la pregunta, Julio. Listo, gracias. Listo, pues si no existe alguna pregunta, pues en virtud del tiempo vamos a dar inicio con el contenido del día de hoy. Si es que tienen alguna duda en el transcurso de la clase, pues al final de la misma la podremos despejar. El día de hoy, pues lo que vamos a ver es un poco de manera introductoria el sistema de dirección, enfocándonos principalmente en entender la función de un sistema de dirección. Hay que tomar en cuenta, pues en este caso, que el sistema de dirección es el encargado de permitir, en este caso al conductor, cambiar el sentido de dirección de un vehículo, valga un poco la redundancia en este punto. Lo que quiere decir, pues, que justamente con la aparición o la creación, obviamente, de un sistema de dirección, nosotros podemos girar a voluntad o cambiar la trayectoria de nuestro vehículo conforme nosotros creamos conveniente. Perdón, lo que tenemos que tener en cuenta y bastante consideración en cuanto al sistema de dirección es de que va a ser sumamente importante pues comprobar el correcto funcionamiento del mismo
y mantener el sistema que funcione de manera correcta. ¿A qué nos referimos? Pues de que el sistema funcione de una manera correcta, pues básicamente de que todos los elementos funcionen básicamente para la ejecución que fueron dados, es decir, que el volante esté completamente fijo, que no presente oscilaciones, de igual manera la cremallera y en fin, todos los elementos que los iremos viendo pues más adelante. Tomar en cuenta pues, que el sistema de la dirección tiene algunos elementos y también tiene diferentes mecanismos de accionamiento, los cuales pues los utilizaremos en el transcurso de la clase. El primer elemento a tener en consideración en cuanto a un sistema de dirección es obviamente el volante, ya que es el punto de contacto, por así decirlo, entre el conductor y este caso el sistema. Nosotros podemos tener como referencia o como relación que dependiendo del vehículo que nosotros estemos utilizando, pues aumentará el diámetro del volante. ¿Por qué aumenta el diámetro del volante? Obviamente por el radio de giro que se tiene que dar entre un sistema u otro. Entonces, aquí un poco para que se tenga en cuenta, pues, por qué existen volantes de diferentes diámetros, de diferentes denominaciones, un poco tener en cuenta, pues, obviamente que para vehículos de competencia, la forma y la manera de fabricación de un volante, pues, cambiará un poco teniendo en cuenta, pues, dependiendo el enfoque de competición que se esté dando, pues, únicamente en algunos casos se necesita, pues, que el volante sea lo más compacto posible. ¿Por qué? Porque no tiene un ángulo, un radio de giro tan largo que realizar, un poco lo que podemos tomar en cuenta, pues, perdón, de cierta manera, como ejemplo, pues vehículos tipo Fórmula, como los Fórmula 1, con vehículos de rally, pues ver cómo tienen una configuración completamente diferente en cuanto al volante, un poco. ¿Por qué? Justamente por el tema del radio de giro, como sabemos, pues si es que hemos tenido la oportunidad de apreciar las competencias de Fórmula 1, pues vemos cómo en este caso el piloto no tiene que realizar un ángulo, un radio de giro sumamente largo, basta con un poco girar el volante, pues, y el vehículo pues cambiará su dirección, a diferencia de un vehículo de rally, pues que dependiendo del trayecto que esté transitando, pues obviamente necesitará tener una mejor maniobrabilidad en cuanto a la dirección. De igual manera, pues nosotros podemos tener en cuenta que en buses también cambia un poco el diámetro del volante, entonces un poco tener en cuenta eso y básicamente de que dependiendo obviamente de la aplicación del tipo de vehículo, variará el diámetro del volante. El siguiente elemento a tomar en consideración es la barra de la dirección. La barra de la dirección, pues, es el elemento que une básicamente el volante con el conjunto de dirección, en este caso pudiendo ser de cremallera, tornillo sin fin o mecanismo de bolas recirculantes. En este caso, pues, una de las consideraciones que nosotros tenemos que tener en cuenta, pues, es tener en cuenta básicamente que este sistema no tenga un juego excesivo. Sabemos que es una articulación móvil y que tiene que tener pues cierta tolerancia a la movilidad, pero hay que tener bastante cuidado en este caso, pues de que exista un exceso, se podría decir, de tolerancia de movimiento. En este caso, pues tendríamos que revisar mucho más a fondo el sistema, un poco para saber en qué sector en específico está el inconveniente, si tal vez si la junta móvil se encuentra desgastada, deteriorada, o por si el contrario, pues dentro del mecanismo en donde se acople el volante, existe casos pues de que este conjunto dentado llegue a deteriorarse y obviamente pues se pierda esta conexión que existe entre el volante y la barra de dirección. Entonces un poco para que tengamos en cuenta este tema y pues que tengamos una idea un poco más clara de cómo es la constitución de un sistema de dirección. Continuando eso, pues tenemos a la caja de dirección. Al nosotros hablar de la caja de dirección, pues estamos hablando del mecanismo encargado obviamente de generar el cambio o el movimiento de nuestro vehículo. Entonces, por favor, David Palacios, ¿me puedes ayudar leyendo el contenido de la diapositiva, por favor? Sí, ingeniero. Caja de dirección. Este elemento recibe el movimiento desde la barra y lo transmite a las ruedas mediante los engranajes que lo componen. La caja de dirección puede ser de bolas recirculantes o de cremallera, la más habitual, aunque en vehículos antiguos podemos encontrar mecanismos de tornillos simples.
Listo, gracias. Bueno, esto es un poco a manera de antecedente histórico, pues tengamos en cuenta que obviamente dependiendo del año de fabricación del vehículo, podemos tener justamente sistemas de caja de direcciones mecánicas, como en vehículos más modernos tenemos sistemas de dirección hidráulico, electrohidráulico, e inclusive mecanismos totalmente eléctricos. Entonces, conforme el año de fabricación y el grado de tecnología que tengan estos vehículos, pues tendrán esta variante en cuanto a la caja de dirección. Entonces, tener en cuenta eso y no sorprendernos, pues si en algún caso tenemos la oportunidad de manipular este tipo de mecanismos o de reparar este tipo de mecanismos, pues de que conozcamos los diferentes mecanismos que pueden tener. Continuando con el tema, pues tenemos uno de los elementos finales, por así decirlo, que serían los terminales de la dirección. Estos son terminales o uniones tipo rótula, que son los componentes que básicamente transmiten el movimiento de la caja de dirección hacia las ruedas directrices. Si nosotros tenemos una imagen, una idea mucho más clara, pues sabemos que estas uniones, estas rótulas, básicamente van instaladas en la parte final o en alguna parte del elemento que comúnmente pues lo conocemos como la araña de la dirección de manera coloquial. Entonces sabemos que la rótula, en este caso el terminal, va montado en ese punto. Sabemos que tenemos un tornillo, perdón, una tuerca que es la encargada de sujetar al sistema. Y aquí un poco lo que tenemos que tomar en cuenta, pues básicamente como manera de mantenimiento es nosotros ver la movilidad que presenta el terminal. Si es que el terminal se encuentra muy rígido, pues será un indicativo claro, pues de que el elemento funciona de manera correcta. ¿Por qué? Pues porque no tiene que tener bastante, una oscilación alta, perdón, para que de esta manera pues tengamos una firmeza en cuanto a la dirección. Si por el contrario nosotros manipulamos este elemento con bastante facilidad y vemos que el sistema, el elemento no tiene una resistencia que es bastante suave, inclusive peor aún si vemos que el elemento guardapolvo se encuentra roto, se encuentra deteriorado, pues sabemos que este elemento ha cumplido con su ciclo de vida y necesita ser reemplazado. Un poco cuáles son los peligros que nosotros tenemos cuando este tipo de elementos llega a desgastarse, pues en ocasiones, obviamente, si nosotros estamos manejando nuestro vehículo y nosotros queremos girar, pues puede haber ocasiones en que al nosotros girar el vehículo, pues tengamos la sensación de que perdemos el control de la dirección. Entonces, tener bastante cuidado en este elemento, más que nada para nosotros tener una conducción mucho más segura. Este tipo de elementos también se los tiene bastante cuidado, pues cuando nosotros vamos a hacer un proceso de alineación o de nuestro vehículo, ya que si este elemento, como les comenté, se encuentra deteriorado, pues obviamente no podremos realizar el proceso de alineación. ¿Y por qué no podemos realizar el proceso de alineación? Pues al existir este exceso de juego axial, pues obviamente se perderá el ángulo de alineación de las ruedas y pues obviamente tendremos que repetir el proceso. Entonces aquí un poco la importancia en particular de este tipo de elemento. Por último, pues tenemos los axiales de la dirección. Este elemento, pues nosotros lo encontramos conectado directamente en la caja de la dirección y pues este elemento se une conjuntamente con el terminal de la dirección. De igual manera, este elemento, pues, cuando llega a deteriorarse, nos llega a provocar esa sensación de que perdemos el sentido de dirección, el sentido de giro. Si nosotros tenemos el volante recto, pues sentimos como en ocasiones, pues, el volante, nosotros giramos el volante, pues, y no tenemos reacción en la dirección. Entonces, es por ello, pues, que nosotros tenemos que tener bastante cuidado, bastante precaución en cuanto a estos dos elementos. De igual manera, pues, la comprobación que nosotros la tenemos que hacer pues es de cierta manera, pues revisar el estado de movilidad del elemento. Un poco aquí lo que debemos tener en cuenta es de que este elemento cuenta con una tuerca la cual nos permitirá regular el ángulo de apertura de nuestro terminal. Entonces, este se podría decir que es el mecanismo pues, que se controla o se regula durante el proceso de alineación
del vehículo. Entonces, un poco a tener en cuenta, pues revisar el estado de este elemento. Realizar la sustitución de estos dos últimos elementos no tiene un alto grado de complejidad. Tal vez un poco lo más difícil es desacoplar, en este caso, el axial de la caja de la dirección, pero básicamente, pues para evitarnos un poco este tipo de inconvenientes, pues es importante, pues tratar de evitar de lo menos posible de caer en baches o huecos. Si tenemos un vehículo sedán con una altura relativamente baja, pues evitar estar por caminos empedrados, caminos con huecos o con algún tipo de elementos, pues de que ponga en peligro pues al sistema, por así decirlo. Entonces tenemos que tener, perdón, bastante cuidado, bastante precaución y más que nada pues un poco aproximándonos al tiempo de vida útil de estos elementos, pues varía, obviamente varía dependiendo del grado de utilización que nosotros le tengamos al vehículo, pero más o menos pues en teoría resiste entre unos 60.000 hasta 80.000 kilómetros, obviamente pues dependiendo el cuidado en cuanto a estilos de conducción. Entonces básicamente estos elementos son los que tenemos que tener en cuenta, los que tenemos que tener en nuestra cabeza, pues cuando nosotros hablamos de un sistema de dirección, un poco no confundirnos entre los elementos del sistema de la dirección con los elementos del sistema de suspensión. Quizás son elementos que están acoplados entre sí, pero hay que, de cierta manera, pues separarlos, saber a qué nos referimos cuando nosotros estamos hablando de sistemas de dirección y por el contrario, saber a qué nos referimos de igual manera cuando nosotros estamos hablando a sistemas de suspensión. Bueno, como veremos conforme avancemos las clases, son otros elementos los que tenemos que nosotros tener a consideración. Por último, pues lo que nosotros vamos a ver son los tipos de sistemas de dirección, un poco para tener en cuenta pues los diferentes mecanismos que accionan a este sistema. Como les comentaba anteriormente, pues dependiendo del grado de tecnología del vehículo, podríamos encontrar direcciones mecánicas, direcciones hidráulicas, que son las más convencionales en la mayoría de vehículos, y pues también direcciones electrohidráulicas o inclusive direcciones con módulos de asistencia, como es el módulo de mecánica, perdón, de dirección asistida. Entonces, básicamente, como les comenté en un inicio, depende del grado de tecnología del vehículo, pues es para saber qué tipo de sistema estamos utilizando. El sistema de dirección mecánica, pues fue uno de los primeros sistemas de dirección en ser utilizados en los vehículos. Básicamente, como comentábamos un poco anteriormente en la parte de los elementos, tiene elementos simples, básicamente se rige por el volante, la columna de dirección, el piñón, que pues da la movilidad a la cremallera y conforme nosotros movamos en este caso el volante, pues obtendremos nuestro sentido de giro. Como último elemento, pues tenemos la barra de dirección, a lo que consideraríamos nosotros como los axiales. Después tenemos los terminales y por último tenemos a la rueda, que es el elemento al cual nosotros estamos pues obligando a cambiar su dirección de giro, un poco para que tengamos en cuenta pues el panorama y como ven, en el caso de una dirección mecánica, pues sus elementos son sumamente cortos. Entonces no es difícil que nosotros no podamos recordar en un futuro, más que nada si es que tenemos que hacer alguna reparación, pues saber a qué nos atenemos, un poco lo que hay que tener en consideración, perdón, en cuanto a los sistemas de dirección mecánica, más que nada es a chequear el estado de los elementos guardapolvo. Entonces, al final de nuestro mecanismo de dirección, pues sabemos que nosotros encontramos los guardapolvos. Hay que tomar en cuenta, pues, que en una dirección mecánica, si es que estos guardapolvos llegan a deteriorarse, llegan a romperse y empiezan a ingresar cuerpos extraños, llega a contaminarse el sistema, pues tendremos una movilidad mucho más reducida. Tomemos en cuenta pues que un sistema de dirección mecánica por sí lleva pues un cierto grado de exigencia en cuanto a dar el cambio de giro. Y entonces, para que tengan una idea completa, pues si se rompe en este caso los guardapolvos, como todavía este inconveniente pues se incrementará mucho más. Entonces hay que tener bastante cuidado, tener bastante en cuenta pues este proceso. Adicionalmente pues obviamente dependiendo del año de fabricación de los vehículos, pues también se puede optar, obviamente, una vez que reemplacemos los guardapolvos, por lubricar el elemento de cremallera piñón, utilizando pues grasa especial de uso automotriz, obviamente, para de esta manera pues que el sistema permanezca
lubricado y pues de que no tengamos esta exigencia de tener que hacer una mayor cantidad de esfuerzo para nosotros poder girar. Entonces hay que tener bastante en cuenta eso. Un poco también pues tomemos en cuenta que como estamos girando, únicamente gira la cremallera y el piñón, pues no tenemos, se podría decir, un desgaste por temperatura. Entonces obviamente pues no existirá un desgaste de la grasa o el elemento al lubricar. Entonces, tengamos bastante consideración pues en cuanto a un sistema mecánico. Si nosotros tenemos vehículos aproximadamente hasta el año 98, 2000 o 2002, pues encontraremos este sistema de dirección. Por el contrario, en vehículos un poco más avanzados, más nuevos, tenemos la evolución. Con ello, pues nos referimos al sistema de dirección hidráulica, que básicamente se podría decir que cuenta con los mismos elementos de un sistema de dirección mecánica, y el único elemento adicional, pues que nosotros tenemos es una bomba de presión. Esta bomba de presión pues alimentará al mecanismo de dirección y pues este fluido hidráulico pues nos permitirá que nosotros tengamos que hacer una menor cantidad de esfuerzo para nosotros poder girar nuestras ruedas. Perdón, ¿qué tenemos que tomar en cuenta en este punto? Pues básicamente es como primer punto, obviamente, nosotros observar o admirar el tipo de aceite que nosotros utilizamos. En algunos casos para fluido hidráulico, pues nosotros tenemos que utilizar un aceite con viscosidad ATF en algunos casos, o aceites especiales diseñados obviamente para principios hidráulicos, un poco para que se tenga en cuenta pues el tipo de aceite que nosotros utilizamos. Tenemos que hacer un recambio de aceite, se puede decir de una manera progresiva. En un principio no, pues tendremos que básicamente nosotros admirar de manera visual pues la coloración del aceite, y como segundo punto pues nosotros ver el nivel de viscosidad de la misma. Si nosotros vemos que el nivel de viscosidad se ha perdido, pues obviamente será un indicativo que nosotros tenemos que reemplazarlo. Es decir, pues que el fluido hidráulico no trabaja a altas temperaturas. La única manera en que trabaje a altas temperaturas es obviamente porque el nivel de aceite hidráulico se encuentre bajo y pues esto provocará un aumento de temperatura. En cuanto al sistema, hay que tener en cuenta pues de que un sistema de dirección hidráulica nos dará esta facilidad de movilidad únicamente cuando el vehículo se encuentra encendido. ¿Por qué? Pues porque como sabemos, la bomba hidráulica está conectada directamente por un sistema de poleas al a los diferentes elementos del motor. Entonces, obviamente, en algunos casos, dependiendo la configuración de la banda, pues podemos tener un sistema que agrupa los diferentes mecanismos, o por el contrario, pues una banda se puede decir que funciona de manera única para el sistema de dirección hidráulica. Entonces, un poco estos son las consideraciones que nosotros debemos tener en cuenta, perdón, para primero conocer y después hacer un diagnóstico en cuanto al sistema de dirección hidráulica. Además, pues de nosotros revisar el estado del aceite de la dirección hidráulica, también hay que poner bastante atención, pues a ver que no existan fugas, principalmente dentro de las cañerías. La mayoría de casos, pues utilizamos una mezcla entre cañerías o mangueras rígidas y flexibles, dependiendo un poco de cómo sea la configuración del vehículo. Y pues adicional a ello, pues tenemos que nosotros ver que todas estas uniones pues se encuentren, se puede decir, con un cierre hermético, para de esta manera pues no tener fugas de aceite. Obviamente, adicional de este tema de control de las fugas de aceite, también nosotros lo que debemos hacer es controlar el estado de la bomba hidráulica. Y un poco aquí, para tener una idea de cómo nosotros vemos el estado, pues como primer punto, obviamente para preservar el tiempo de vida útil de una bomba de presión, pues como les dije, siempre es importante que trabajemos con un nivel de aceite adecuado. Si es que nosotros trabajamos con un nivel bajo de aceite, pues obviamente la bomba se recalentará y pues esto provocará el desgaste de todos los elementos, en este caso básicamente de la polea, que es el elemento que siempre permanecerá en movimiento. Si nosotros tenemos el caso pues de que encontramos que la polea empieza a emitir ruidos extraños, será un indicativo de que el rodamiento que va en la polea pues puede estar desgastado, deteriorado y deba ser reemplazado. En el caso de que la bomba nos permita hacer este reemplazo en otras ocasiones, pues al ser un sistema único, pues lo que hay que hacer es reemplazar por completo la bomba.
¿Cómo dentro del sistema de dirección hidráulica, cómo nos damos cuenta de que la bomba trabaja o no trabaja? Como nosotros, como les comentaba, pues el sistema funciona únicamente cuando el vehículo se encuentra encendido, cuando existe pues el fluido del aceite por todo el mecanismo. Y si nosotros, a pesar de que tenemos el vehículo encendido, sentimos que tenemos que realizar un esfuerzo extra para poder girar nuestro vehículo, las ruedas de nuestro vehículo, perdón, pues será un indicativo de que la bomba está deteriorada y necesita ser reemplazada. Entonces hay que tener bastante cuidado en ese tema. Como les dije, pues básicamente, ¿de qué depende de que un sistema de dirección hidráulica funcione de una manera eficiente, de una manera correcta? Pues de básicamente el estado del aceite. Si es que pierde sus propiedades, ya no es un aceite con una buena viscosidad, sino que básicamente es un fluido que transita por el sistema, pues obviamente tendremos estos inconvenientes. El reemplazo de la bomba hidráulica es relativamente sencillo, no tiene un alto grado de complejidad. Básicamente en algunos mecanismos, dependiendo del vehículo, contamos con 2 o 3 pernos de sujeción. Una vez que nosotros desacoplamos esos pernos y obviamente desacoplamos la polea, pues nosotros podemos hacer este recambio. Se puede decir, no es necesario que nosotros purguemos el sistema en base nosotros, una vez que nosotros cambiamos la bomba y encendamos el vehículo, pues con el vehículo encendido nosotros completaremos el nivel de aceite hidráulico para que de esta manera pues el sistema funcione de una manera correcta y más que nada pues evitar que la bomba, perdón, hidráulica funcione sin aceite. Entonces, básicamente esa es la consideración o las consideraciones que hay que tener en cuenta en cuanto a la dirección hidráulica. Continuando con los sistemas de dirección, pues contamos con sistemas de dirección electrohidráulico. ¿A qué nos referimos en este caso? Pues a sistemas que adicional al sistema hidráulico también poseen un módulo electrónico. Este módulo electrónico pues es llamado o es conocido como el módulo EHPS, Electro-Hydraulic Power Steering, y es pues es la mejora que viene pues consigo después de un sistema de dirección hidráulico, el sistema electrohidráulico. Obviamente, como les comenté, la diferencia a un sistema hidráulico es de que adicionamos pues un mecanismo electrónico, el cual nosotros tenemos que tener en consideración. Y básicamente otra de las diferencias que tenemos es que en este tipo de mecanismos pues obviamente no tendremos un inconveniente en cuanto a problemas con las poleas. ¿A qué nos referimos con eso? Pues de darse el caso que se rompa alguna polea, en el caso de una dirección hidráulica pues perderemos por completo pues la maniobrabilidad hidráulica, obviamente que el sistema se pondrá duro y tendremos que realizar una mayor cantidad de esfuerzo para girar. En el caso de un sistema de dirección electrohidráulica, pues no padecemos de este inconveniente. El módulo electrónico, pues, es el encargado de realizar este proceso. Un poco, ¿cuál es la consideración que nosotros tenemos que tener en cuenta en cuanto a una dirección electrohidráulica? Es de que hacer un sistema electrónico pues involucra muchos más aspectos, muchos más parámetros. Muchas de las veces pues existe pues procedimientos especiales que se tiene que hacer en el caso, perdón, en el caso de reemplazar una dirección electrohidráulica. Muchas de las veces lo que tenemos que hacer es un proceso de aprendizaje. ¿Cómo hacemos este proceso de aprendizaje? Pues obviamente una vez que reemplacemos estos elementos con la ayuda de un escáner automotriz, perdón, tendremos que calibrar el ángulo de giro del lado izquierdo y del lado derecho para que de esta manera pues el módulo electrónico de la dirección pues entienda hasta qué rango de giro tiene que girar al lado izquierdo, valga la redundancia, y de igual manera hacia el lado derecho. Entonces un poco esto a que tengamos en consideración, pues si es que nosotros trabajamos en industria y no hemos tenido todavía la oportunidad de hacer el cambio de una dirección electrohidráulica, pues tomar en cuenta de que necesitaremos en más de un 70% de ocasiones, pues la ayuda de un escáner automotriz para poder realizar el proceso completo. Porque ¿qué pasa si nosotros únicamente nos regimos a cambiar el sistema de dirección sin tomar en cuenta la consideración del proceso de aprendizaje con un escáner automotriz? En este caso, al nosotros encender en nuestro vehículo, la mayoría de veces, perdón, lo que sucede es de que obviamente el sistema sigue duro, sigue rígido. Tenemos que realizar un esfuerzo extra para nosotros girar a la izquierda, para girar a la derecha.
En este caso, cuando no realizamos este proceso de aprendizaje, la dirección se vuelve mucho más dura de que aunque fuera un sistema mecánico, entonces hay que tener en cuenta bastante esta consideración. Obviamente, dependiendo del vehículo, habrá que hacer calibraciones especiales, en algunos casos, pues, utilizando el escáner automotriz, dependiendo la fabricación del vehículo, nos pide que giremos completamente a la izquierda, que giremos completamente a la derecha, que pongamos después el vehículo con las ruedas completamente rectas, y de cierta manera, en otros casos, pues, el escáner se conecta directamente con el módulo electrónico, pues, y empieza a girar la dirección de las ruedas. Entonces, un poco para que tengan en cuenta cómo funciona más que nada este sistema. También hay que tener en cuenta que en algunos casos se puede dar que a pesar de nosotros, una vez que nosotros cambiamos de este sistema de dirección, a pesar de hacer este proceso de acoplamiento, de entrenamiento, seguimos teniendo inconvenientes con la dirección. En algunos casos, perdón, alguien ¿Qué pasó, quería, mijo? perdón, alguien quería preguntar algo. Parece que Ángel, activaste el micrófono. ¿Tenías una pregunta? No, Inge, buenas noches. Se me presionó el micrófono, Inge. Listo. Bueno, lo que les comentaba, continuando con esta idea, lo que tenemos que tener en cuenta en algunas ocasiones que a pesar de realizar este proceso de aprendizaje, tendremos que tomar en cuenta pues la manera en la que nosotros realizamos la conexión. Muchas de las veces existe el inconveniente en la mayoría de técnicos que una vez que cambiamos la dirección y a pesar de hacer el mecanismo de entrenamiento con ayuda de un escáner automotriz, sigue encendiéndose una luz testigo, en algunos casos denominada como Track Advance, en la mayoría de los vehículos. Que hay que tener como consideración en este caso? Dos puntos, pues una, pues ver si se realizó el proceso de aprendizaje con el modelo en específico del vehículo. Muchas de las veces, pues a los técnicos no tener la experiencia necesaria, pues no ubican de manera correcta el procedimiento dentro del escáner automotriz. Un poco a qué nos referimos con eso, pues hay que tener en cuenta pues, de que en nuestro país existen diferentes variantes en cuanto a las marcas de los modelos y en algunos casos pues tenemos que tomar en cuenta cuál es el modelo base o el modelo primordial pues del cual se está rigiendo. En algunos casos pues, por ejemplo, un poco en la experiencia lo que les puedo comentar, pues dentro de modelos Ford pues sumamente sencillo realizar este proceso de aprendizaje, pero por ejemplo en vehículos ensamblados de manera local o vehículos que proceden de Colombia o de Sudamérica, pues se tiene que buscar de cierta manera cuál es la fábrica base. Por ejemplo, a manera de experiencia, en algunos casos ha tocado calibrar la dirección electrohidráulica de un vehículo, de un Mazda 6. Entonces, en primera instancia, ingresando el vehículo como Mazda y buscando la denominación, es decir, que el vehículo ha venido directamente de Japón, pues no nos da el escáner la opción a poder calibrar. Entonces, un poco lo que hay que hacer es investigar de dónde es la procedencia del vehículo. Una vez que localizamos, pues en ese caso, pues el vehículo ingresó como un Ford Focus porque tenía la mayoría de componentes pues que fueron fabricados en base a Ford. Entonces un poco para que tengan la idea, un poco para que investiguen, nos involucremos un poco más dentro del campo y sepamos pues las diferentes variables que de cierta manera se dan entre las diferentes marcas. Muchas de las veces pues sabemos que entre algunos fabricantes comparten modelos, comparten conceptos, entonces tener en cuenta esta consideración. Nuevamente volviendo de lleno al inconveniente que algunas de las veces se da al momento de realizar esta sustitución de la dirección, es de que debemos tener en cuenta pues el diagrama del circuito eléctrico para saber cómo funciona o más que nada cómo se da la conexión de este sistema. En algunos casos pues los técnicos tienen, se podría decir, la mala fortuna de hacer saltar un fusible, en este caso el fusible de la dirección electrohidráulica, y muchas de las veces no se dan cuenta de este inconveniente, realizan la calibración, salen a probar el vehículo, ingresan nuevamente el vehículo al taller y empiezan a romperse la cabeza tratando de investigar la falla, el inconveniente, cuando muchas de las veces el inconveniente está en solamente recambiar un fusible. Muchas de las veces, como les digo, un poco por inexperiencia, por no tener
en este caso, la idea clara de cómo funciona el sistema, pues se dan estos inconvenientes, por lo cual, pues es importante que siempre que nosotros vayamos a manipular sistemas eléctricos, pues que nosotros de antemano busquemos el diagrama de conexión eléctrica para que nosotros tengamos una idea más clara de cómo funciona el sistema y cómo nosotros podemos hacer los diferentes tipos de calibraciones y de esta manera pues evitar nosotros tener los inconvenientes como les comenté anteriormente pues de que sustituimos un sistema y ahora resulta que sigue igual y da la casualidad que el sistema es nuevo, se hizo las calibraciones, pero la falla persiste. Entonces tengamos bastante cuidado en el tema de investigar los circuitos electrónicos para, como les digo, ganar tiempo y poder realizar un trabajo de manera eficiente. Cuando nosotros hablamos de direcciones electrónicas, pues hablamos de módulos EPS, Electronic Power Steering, y es un tipo de dirección que cuenta con un módulo de dirección asistida, es un poco de los sistemas que se dan en vehículos, utilizados en vehículos de alta gama, como nosotros podemos ver. Tenemos un mecanismo de inducido, pues que será el encargado de dar la fuerza necesaria para nosotros girar las ruedas a cualquiera de las direcciones que necesitemos sin hacer, perdón, la mayor cantidad de esfuerzo. Este tipo de módulos de dirección 100% electrónica pues son mucho más sensibles en cuanto a la protección que se tiene. ¿A qué nos referimos con esto? Pues a los diferentes relés, a los diferentes fusibles que componen estos mecanismos. Estos mecanismos pues están conectados directamente a la unidad electrónica de control y funcionan de cierta manera en base a al régimen de giro de la rueda. O sea, ¿con qué nos referimos a esto? Pues a la velocidad que tenga el vehículo. Si es que el vehículo, por ejemplo, está transitando a velocidades de 20, 30, 40 kilómetros por hora. Perdón, ¿alguien tiene una pregunta? No. Bueno, como les comentaba, la ventaja de este sistema de dirección 100% electrónica es de que se podía decir, como les comenté anteriormente, que en base a la velocidad del vehículo, pues la dirección se volverá más dura o por el contrario más suave. Como les decía, cuando el vehículo se encuentra en un rango de velocidad de 20, 30, 40, 50 kilómetros por hora, la dirección pues será mucho más suave, obviamente, para poder dar la facilidad al conductor de girar las ruedas con total normalidad. Por el contrario, pues cuando en base a la señal del sensor de velocidad, si es que ve que está en un rango de velocidad de 90, 80 kilómetros por hora o sobrepasando obviamente estos niveles, pues la dirección se volverá mucho más rígida, mucho más dura. Todo esto con qué? Con el objetivo, pues obviamente de mantener esta firmeza dentro de la dirección y pues de que el conductor pueda mantener en este caso la trayectoria normal del vehículo, ya que si la dirección continúa siendo suave, perdón, pues llegará a comprometerse de cierta manera la seguridad en cuanto al sentido de giro, en cuanto al sentido de dirección del vehículo. Entonces, como ven, pues este sistema de dirección electrónica funciona básicamente en función de la velocidad que tiene el vehículo. Un poco para finalizar con este tema, como les comentaba, pues hacer un poco de hincapié en las consideraciones de mantenimiento que nosotros debemos tener en cuenta. Como decía, el primer punto pues es verificar el estado de los guardapolvos. Para hacer esta inspección pues obviamente deberemos utilizar un elevador o unas rampas para nosotros poder apreciar el estado de los guardapolvos. Como les comentaba, si nosotros apreciamos pues de que el guardapolvo se encuentra roto, se encuentra cristalizado, pues será susceptible a que ingresen todas estas partículas extrañas dentro del elemento, pues y provoque una avería dentro del mecanismo de cremallera de la dirección. Entonces es por ello pues que es importante mantener el control de estos elementos. Básicamente pues también cuando nosotros vamos a hacer el proceso de la revisión técnica vehicular, hay que tener bastante cuidado con este elemento, más que nada pues para poder evitar inconvenientes. Como les dije, pues no requiere de un alto grado de dificultad. En este caso lo que se debe hacer para cambiar este guardapolvo pues es obviamente desacoplar el axial del sistema de cremallera. Obviamente que si revisamos
el estado del axial y también amerita ser reemplazado, pues podremos hacer las acciones en conjunto, un poco pues para tener en cuenta y más que nada ganar tiempo cuando nosotros realizamos estos procedimientos. Como les comentaba, en cuanto a la dirección hidráulica, pues lo que hay que tener bastante cuidado es el nivel de aceite en el que trabaja la dirección. Si es que vemos que está en un nivel relativamente bajo, pues obviamente tendremos que revisar, chequear para ver que no existan fugas dentro del sistema. Si no existen fugas dentro del sistema, pues obviamente tenemos que chequear el estado de la bomba hidráulica. Si nosotros vemos como en el ejemplo, pues que se encuentra mojada, es decir, con residuos de aceite, pues será un indicativo, pues que la bomba ha perdido su hermeticidad y necesita ser reemplazada. Entonces hay que tener bastante cuidado con estos dos temas. Como les dije, pues obviamente dependiendo del fabricante, pues un poco varían los tiempos de mantenimiento, en este caso, perdón, de recambio del aceite, pero pues más o menos por experiencia, cada 60.000 kilómetros, pues nosotros deberemos cambiar el fluido de la dirección hidráulica. Como les comentaba, en cuanto a los elementos móviles, pues hay que tener, se puede hacer una inspección, se puede decir de manera mecánica. Como les comentaba, ¿en qué consiste eso? Pues en nosotros girar los elementos y ver la resistencia que tienen los mismos. Y es que por citar un ejemplo, tenemos un caso en particular parecido a la imagen de la derecha, pues obviamente sabemos que en este caso el terminal ha perdido obviamente todas sus propiedades y que prácticamente tiene un juego excesivo y necesita ser reemplazado. De paso, pues obviamente revisaremos el estado de los axiales y pues la mayoría de veces pues realizamos el recambio de estos dos elementos. Hay que tomar en consideración que cuando nosotros realizamos esta sustitución tenemos que alinear nuevamente el vehículo. ¿Por qué? Pues porque nosotros perdemos el ángulo, en este caso de la convergencia y la divergencia del vehículo, pues sí es importante que nosotros llevemos a un centro de alineación, perdón, para corregir estos ángulos. Como les dije, pues básicamente esta tuerca es el elemento que nosotros nos permite modificar este tipo de ángulos, entonces tenemos que tener bastante cuidado. Un poco de esto, pues no confundirse cuando nosotros hablamos de problemas en cuanto a la dirección y a la suspensión. Como podemos apreciar, pues el sistema de dirección pues consta básicamente de los elementos de los cuales yo les he hablado. Si nosotros hablamos de las mesas, si nosotros hablamos de rótulas inferiores, estaremos hablando más que nada de elementos de suspensión. Entonces, tener bastante cuidado y más que todo para el tema de las lecciones, pues saber a qué nos referimos estrictamente en este caso a sistemas de dirección y cuáles elementos corresponden al sistema de suspensión, un poco para que les quede claro estos conceptos. Y como ven, pues no es nada complicado pues que nosotros detectemos el estado en el que se encuentra nuestro sistema de dirección. Otra comprobación que nosotros podemos realizar es obviamente con el vehículo puesto en el elevador o que tenga la rueda que no esté asentada sobre una superficie, pues nosotros ver de igual manera el juego axial que presenta la rueda. Un poco también este punto también va motivado con el tema del estado de los rodamientos, pero si nosotros hacer presión longitudinal sobre nuestra rueda y ver que existe un exceso de juego, puede ser un indicativo de que los rodamientos necesitan ser cambiados y que también en este caso, pues los elementos móviles del sistema de dirección también necesitan ser reemplazados. Y bueno, eso sería el contenido que podemos compartir el día de hoy. No sé si les quedó todo claro o existe alguna duda en cuanto a la clase del día de hoy. ¿No? Bueno, en la sección de los comentarios les comparto mi número telefónico. Si en el transcurso del módulo pues tienen alguna duda en cuanto a las tareas, pues mi número telefónico está abierto para ustedes. Por favor, si se va a hacer alguna consulta, alguna llamada, a partir de las 8 hasta las 10 de la noche es el horario de las tutorías. Entonces, por favor, sí les pido un poco de respeto con este tema de las horas. Por favor, más que todo por tema de delicadeza, pues
no realizar llamadas o mensajes pasadas las 10 de la noche, ya que de cierta manera no les responderé en ese horario, dejaré para el siguiente día. Entonces, si es que tienen alguna duda urgente, pues un poco tomar en consideración el tema de la hora, más que todo por el ámbito del respeto. No sé si existe alguna otra duda, algún otro inconveniente. Y tengo una pregunta. Sí, David. Que la última clase tenemos de 10 días, pero no tenemos todavía nada de deberes ni nada. O sea, tenemos 10 días y ya sabemos qué deberes vamos a tener, incluyendo investigación. David, parece que estás un poco lejos del micrófono, no te logré escuchar claramente. Algo me Ahí decías me del tema de los escucha, deberes. ahí me escucha, Sí, sí, ahí se te escucha ah, mejor, David. 10 días ya tenemos la última clase y todavía no nos han subido los deberes, Ah, incluyendo la investigación y esto. Entonces, ¿con qué tiempo vamos a tener para poder realizar esto? sí, sí, me parece que el departamento de sistemas ha tenido algún inconveniente, entonces yo ya llamé a notificar este problema y esperemos que hasta el día de mañana tiene que estar ya solucionado para que yo pueda subir en este caso, las tres tareas que tienen que realizar. Tomemos en cuenta que tenemos nosotros la última sesión el 30 de diciembre. Y obviamente me parece que después del 30 de diciembre tenemos una semana más en la cual nosotros podemos entregar todas estas tareas. Pero como les digo, pues el día de mañana, a más tardar hasta el mediodía, espero yo, pues que este inconveniente ya esté solucionado por la parte de sistemas. Y estas tareas que las van a subir hasta mañana ya son las últimas, porque, o sea, me refiero a la última versión, por lo que en la anterior clase nos cambiaron a última hora y no tuvimos mucho tiempo para poder realizar la investigación. Sí, sí. Bueno, en este caso, pues para este módulo he trabajado yo de manera personal en la creación del aula virtual y en la creación de las tareas, entonces no va a haber ningún tipo de modificación. Las tareas, como les comenté, ya están listas. Como les decía, en cuanto a la tarea 2 y a la tarea 3, pues tenemos dos talleres que realizar y por último, pues el trabajo de investigación que como les comentaré pues a un futuro pues será aplicando las normas IEEE sobre un tema en específico. Entonces un poco no tengamos esa duda todavía por el momento, pues como les comenté al inicio de la clase, no son temas muy extensos. Como les vuelvo a recalcar un poco antes de finalizar la clase, lo que yo busco o el objetivo que se busca en cuanto a las tareas es medir el grado de atención, el grado de aprendizaje que ustedes tuvieron a lo largo de este módulo. Es por ello, pues, que vuelvo a insistir, valga la oportunidad, con el tema del plagio. Para las personas, pues, que no se conectaron al inicio de la clase, pues les comentaba a los compañeros de que hay que tener bastante cuidado en el tema del plagio. Si nosotros en el trabajo de investigación, por ejemplo, tenemos que buscar, valga la redundancia, información en el Internet, pues si encontramos que A o B página de Internet tiene información de relevancia y queremos ubicar esa información en particular en nuestro trabajo de investigación, ¿lo podemos hacer? Sí. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Pues ubicando la cita correspondiente para de esta manera pues dar crédito al autor original de esta información. Si por el contrario, nuevamente valga la oportunidad, ustedes seleccionan una página de Internet, copian todo el contenido de la página y lo único que hacen es cambiar la tipología y justificar las letras, automáticamente ustedes tendrán una nota de 3 porque están infringiendo o cayendo en un caso de plagio. Entonces, por favor, voy a ser bastante reiterativo en todas las sesiones, cada vez que socialicemos las tareas, sobre este tema del plagio. Por favor, tener en cuenta que, como les comentaba en un inicio, particularmente soy bastante estricto en el tema del plagio. Entonces, por favor, consultar la manera en la que nosotros debemos citar, el consultar la manera, si por el contrario nosotros deseamos parafrasear, consultar de igualmente la manera en la que nosotros debemos ingresar información bibliográfica para tener
toda esta información pues estructurada de manera correcta y evitar pues nosotros caer en un caso de plagio. Como les comentaba en un inicio, si yo manejo un programa antiplagio, entonces todos los deberes que ustedes me envían pues yo los paso por ese programa, y si ustedes copiaron y pegaron la información de alguna página en internet, pues este programa me da la información del sitio exacto, y como les dije, pues ustedes automáticamente tendrán una nota de 3, no podrán justificar o pedir una recalificación, y pues básicamente lo que yo menos quiero es de que ustedes tengan una baja nota. Entonces, por favor, hacer los deberes en conciencia. Como les digo, hasta el día de mañana ya estará solucionado este tema de las actividades, para que ustedes un poco también puedan ya leer sobre qué se tratan las tareas y pues organicen de mejor manera su tiempo. No sé si existe alguna otra duda. Si no, pues daríamos por finalizado el encuentro del día de hoy. ¿No? Ninguna duda. Bueno, agradeciendo pues de antemano pues su participación, su asistencia en la clase del día de hoy, y pues nos estaríamos viendo el día 22 para la segunda reunión en vivo. Que tengan una buena noche. Gracias, Inge. Buenas Buenas noches noches. con todo, gracias.